2.9. La clave me escucha. Porque esta canción es 2010. Pero lo que pasa es que para nuestra radio, esta canción la tocábamos mucho en 2015, porque nuestra radio nació en 2014. Ya, pero ¿viste? Por esa razón, pero es 2010. No, pero Así viste que es que más lo que- vieja de la sensación de que tú tenías. Que es lo que hablábamos con el Feña. En el 11 fondo años uno ya. va como asociando las canciones no con los años específicamente, sino que con etapas de tu vida. Así es, y siempre va a ser así. ¿Viste? Y me dijo que con qué etapa de mi vida. No le puedo reproducir lo que dije. No se puede decir eso. No se puede decir eso. Lo que sí podemos decir es Puede que decir. tenemos temas en la dosis. Se ríe. Se ríen para adentro. Oye, yo veo más a nuestros A mí no me panelistas. contaron eso. Yo no lo alcancé no lo alcancé a escuchar. No, No. una cuña ácida que... Una cuña ácida que mejor no- Un recurso que suele utilizar Francisca Huerta ahí para para- catalizar Todo el momento. diversas emociones. Ahí va, La lo tira chicheta, nomás. la Sí, chicheta siempre. tierna. Claro. Ya, muy bien. Me gusta eso. Sí, pues. Oye, que yo soy así, soy una guachaca para mis cosas. ¿Viste? Reina Huachaca 2022. Sí. Ya Oye, está. yo feliz. Postúlenla. Postúlenla, señores amigos de Radio La Clave y este programa que se llama Es Clave. Eso sí que me gustaría. ¿Viste? Sí, Te juro oye, que sí. ¿verdad que eres bien? Yo soy Ya me había Huachaca. puesto a pensar aquello. Ya, vamos a la dosis. Yo veo más a nuestros panelistas que a mi familia. Así que por eso nos conocemos. Por eso nos conocemos. Sí, pues po. nos vemos toda la semana. Nos vemos toda la sagradamente. semana entre ahí media, una hora. Hoy día, claro, hoy día tenemos temones que nos adelantaste. Partimos entonces con uno de los más relevantes probablemente esta semana, que tiene que, bueno, todos son relevantes, pero partamos hablando sobre el muro de Berlín, porque nosotros lo comentamos hace un par de programas atrás, pero por supuesto dejamos reservado el espacio de la profundización de tu mirada historiadora. Por supuesto. Entonces, pues, entre el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, que finalmente es un símbolo de la división política de Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial principalmente es causada por estos apetitos megalómanos de Adolf Hitler y al ser derrotado el ejército alemán y posterior al suicidio de este infame personaje, Alemania es ocupada por los 4 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué ocurre? Alemania se parte en 2. Bueno, primero son 4 zonas de ocupación, pero finalmente son 2. Se constituye una república federal alemana como en el ámbito occidental, como pro Estados Unidos, y también se crea la República Democrática Alemana. Usualmente cuando los países tienen el sustantivo de democrático o popular suelen ser todo lo contrario. La República Democrática Alemana, que es el lado comunista. Y también Berlín se divide en 2, porque Berlín era la capital alemana, y también se divide en esta misma lógica, pero lo curioso es que Berlín estaba rodeada estaba en pleno lado comunista, por ende quedaba como una isla del lado capitalista ahí. Ya. Entonces se construye el muro de Berlín porque la gente empieza a migrar cada vez más hacia el lado occidental porque hay muchas mejores calidades de vida, hay mayores libertades por esta diferencia entre la naturaleza de los dos sistemas. Y por otra parte también recordemos que toda Europa del Este está bajo influencia soviética. Recordamos que hay invasiones en Praga, invasiones en Hungría, que en el fondo cuando estos gobiernos intentan salirse del ámbito comunista, gobernarse por sí mismos, la Unión Soviética invade. Entonces, como que por eso corren estas tensiones. Pero esto empieza a cambiar cuando llega Gorbachov al poder en el año 1985, porque él implementa para los satélites soviéticos la llamada doctrina Sinatra, basada en la canción del cantante estadounidense, Frank. por la canción I Did It My Way. Es Claro. decir, todo país puede hacer lo que quiera y nosotros nos vamos a invadir. Los vamos a dejar que sean. a dejar operar. Entonces ahí para el año 89, la población de los países que estaba bastante harta de estos sistemas ya se empieza a manifestar, se empieza a rebelar. Por ejemplo, en Polonia hay elecciones, después Hungría abre las fronteras. Entonces, ¿qué ocurre? Alemania comunista se empieza a envolver como en esta oleada revolucionaria en donde quieren terminar con estos regímenes de impuestos y gobernarse por sí mismos. Entonces empieza a ocurrir protestas dentro de Alemania y por otra parte empieza a haber un flujo migratorio hacia otros países del este, como que ya habían relajado sus medidas con el fin de escapar. Entonces los flujos se estaban haciendo tan y tan grandes que el propio régimen comunista convocó una conferencia de prensa el 8 de noviembre de 1989 y dijo: vamos a abrir las fronteras
con Alemania Occidental, Ajá. tanto la frontera del país como la de Berlín, porque recordamos que estaba el muro de Berlín para impedir que los comunistas cruzaran al lado capitalista. Claro. Pero un periodista le pregunta, ¿y cuándo van a entrar a operar estas medidas de apertura de frontera? Y él dice inmediatamente, pero en verdad la medida estaba diseñada para entrar a aplicar un par de días para que los guardias de seguridad supieran, los guardias fronterizos. Ajá. Entonces, como el propio miembro del partido dice, están abiertas las fronteras, la gente se empieza a golpar en el muro, como diciendo, nos acaba de decir en una conferencia de prensa que la frontera estaba abierta. Entonces fue tal la cantidad de gente, fue tal la presión popular, y además, como no recibieron de sus superiores la opción de disparar, la gente empieza a cruzar. Ok. Y ya ahí los guardias abren las compuertas y la propia gente es la que empieza a derribar el muro. empieza a derribar, una imagen- el muro. Que es una imagen que todos probablemente tenemos. Esto fue en el 89, uno estaba qué sé yo, en el jardín, colegio, lo que sea que te haya tocado, o la universidad, lo que sea que te haya tocado, dependiendo de la edad que tengas. Pero claro, cualquiera que haya visto, porque eso se televisó, entonces todos los que tuvimos oportunidad de verlo, o recordarlo, fue muy impresionante. La gente con martillos, tratando de derribar Claro, entonces al Para final quienes no estábamos vivos, igual, por supuesto. también que una no, imagen también es un histórica, no, o sea, un- como tenía que salir ahí es con un hito el- que No, pero es que tú obviamente Con el lo recuerdo, dices por muy supuesto. bien, porque me imagino que haber sido súper fuerte fue ver esa impactante, imagen. sí, es como lo de como la guerra de impactante, porque Vietnam también es un símbolo. El muro de Berlín también tenía Sí. una simbología muy importante en representación de todo lo que era el conflicto de Guerra Fría. Finalmente este muro construido para evitar que gente escapara hacia el otro lado es como un símbolo bastante Y cruento. sigue siéndolo en el fondo para las nuevas generaciones, a eso iba. Sí, de todas maneras, porque hay que entender que el muro se erigió entre 1960 y... En el 61, fue el 61, 13 de agosto del 61, se inaugura con el fin de detener esta hemorragia de migraciones, porque si se mantenía de esta manera se iba a terminar vaciando Berlín y eso era un golpe propagandístico muy malo. Entonces se dice que el muro cae por un accidente, porque finalmente es este error de este burócrata que dice que las medidas van a entrar de inmediato, lo que finalmente lo vota, pero igual iba a ocurrir prontamente ocurriendo porque igual. ya estaban estos vientos de cambio. Días anteriores a la caída del muro habían existido grandes protestas en Berlín, en Alemania, en contra del régimen. Entonces esto se enmarca en la llamada primavera, en esta primavera para nosotros primavera, para ellos otoño de 1989, en donde prácticamente se evapora el control soviético en estos satélites, que además de manera muy notable caen casi todos de manera pacífica. O sea, en Alemania no muere nadie, ni en Hungría, ni en ninguno de estos satélites, salvo en Rumania, que tenían ahí un matrimonio bastante tóxico, algo similar a Nicaragua, vamos a ver, un matrimonio de poder, y ellos son ejecutados finalmente, porque se rehúsan a dejar el poder. Entonces ahí Alemania conmemora también siempre esta fecha, y también es una fecha bastante sensible en Alemania, porque también el 9 de noviembre se cae el imperio al perder la Primera Guerra Mundial. También se conmemora la Noche de los Cristales Rotos y además se conmemora la caída del muro de Berlín. Entonces una triple fecha para esta nación alemana que ha tenido una historia bastante traumática en el siglo XX que Sí. ya pasó. Que eso pasó una semana como esta, entonces. Una semana como esta, claramente el 9 de noviembre, que es recordar este hito, por supuesto, es una cosa que nos va... a ver, yo diría que hay un montón de hitos en general, así como la guerra de Vietnam. Este es probablemente uno de los episodios de la historia más icónicos de la era moderna, no solo de ese momento, sino de la era moderna. De lo que grafica la mentalidad del periodo en que nos tocó vivir, esta mentalidad humana tan a veces absurda, de separar sin piedad a los unos de los otros, separarlos por clase, por todo esto. Y la Alemania es una muestra de todo aquello, toda su historia del siglo Berlín, XX. sobre todo, es una ciudad llena de cicatrices también. Cuando Exacto. tú estás en Berlín, ahí te das cuenta, está el muro, también mucho, recuérdalo al tema de los judíos también. Ahí es una ciudad que transpira historia. Tiene un dolor intenso. El Berlín es un dolor en sí mismo, a pesar de que también de ahí mismo emanan las culturas artísticas a veces más rupturistas, quizás por lo mismo, tanto en la música, en la pintura, toda la generación electrónica, todo el rock más duro. También, Ahí porque aparece viene mucha este rabia, Berlín ahí, cuando un Berlín como muy ocupa, porque cuando cae el lado Muy comunista,
como que se pierde toda la propiedad y como esta transición y de esa como transición de unificación de Alemania es donde surge la escena tech en Berlín, reflejando un poco esta nueva época para muchos del lado comunista que habían estado ajenos a muchos desarrollos culturales. Ahora le llega esta modernidad de todo también. Claro. De todas maneras, oye, temón lo que pasó una semana como esta, por supuesto. Tenemos más temas también para compartir, porque nos vamos, así como estábamos en Alemania, ahora viajamos quizás lejos. Viajamos al espacio, bastante lejos. De hecho, a 400 kilómetros de altura. 400 kilómetros de altura, que es este tercer viaje que hace SpaceX. Recordemos SpaceX, la empresa de Elon Musk, que hace una alianza con la NASA para volver a llevar a estadounidenses al espacio. Recordemos que cada vez es más caro llevar gente al espacio y también es un símbolo de potencia, es un símbolo político muy fuerte. Entonces, como a Estados Unidos cada vez le sale más caro, Elon Musk propuso este proyecto que es bastante más económico que los propios costos de la NASA. Que es un poco para ponerlo en paralelo con el momento de los viajes a la Luna, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo. Es lo mismo, es exactamente esa metáfora, volver a traer estadounidenses al espacio para demostrar nuestro poder, pero como es cada vez más caro y nosotros tenemos menos recursos para gastar en eso, Elon Musk nos propone de una manera más barata ir en esta empresa en conjunto. También se nota la modernidad porque el cohete es mucho más chiquitito. No sé si recuerdan los Challenger, que eran gigantescos, esos tanques de encina naranjo que se despegan. Ahora es un cohete muy delgadito. Lo interesante es que regresa de una manera íntegra. Regresa de una manera, regresa de una manera íntegra, tenés razón, porque el tanque de encina naranjo se sale y solo aterriza el avioncito, pero aquí vuelve de una manera íntegra. Se demora menos también. Pueden agarrar un auto, ir y volver en el mismo auto sin que volver en la mitad del auto. Se demora, el viaje se demora un día también, porque estos viajes van a la llamada Estación Espacial Internacional, que es un lugar que está continuamente habitado hace 20 años, en donde se realizan experimentos, se realizan investigaciones de física, de biología, también climática, en donde está permanentemente habitada por distintas personas. Entonces, ¿qué hace esta cápsula? Básicamente lleva y trae y vuelve a gente de esta cápsula. Estamos hablando de temas que nos interesan, por supuesto, con Fernando Mendoza de ladosis.cl, que es este espacio del newsletter al cual puedes suscribirte. Si te están interesando estos temas, recuerda ir a www.ladosis.cl. Fernando, justamente lo que regresó fueron la Crew 2, que se le llamó, ¿cierto? Porque ya hay una Crew 3 que está... Así, claro, ese es el nombre del cohete que sale. ¿Y la Crew 3 sigue allá? Porque ya despegó, ¿no? Volvió. Ya está allá. Se demora un día. Averigüé. Ya llegaron. Se demora aproximadamente un día, antes se demoraba 3. Igual, o sea. Son 400 kilómetros. Esta cuestión está girando 400 kilómetros hacia arriba. O sea, es como irte a Chillán, pero hacia arriba. Todo lo que implica esos 2 días de diferencia es una locura. No, o sea, lo que está haciendo aquí, igual esta alianza NASA-SpaceX. Tiene que ver también porque la NASA en algún momento vio, no sé si exactamente ahora con Joe Biden, pero había una cierta crispación entre, digamos, lo que fue Trump o el apoyar o no estos programas espaciales. El presupuesto ya no es el mismo que tenían en los 60, en los 70. Entonces esta alianza pone a Elon Musk en una posición de poder bastante interesante, porque si en algún minuto fue un país, digamos, que esfuerzos de un país, esfuerzos de una nación, hoy son los esfuerzos de esta nación, pero apoyados por un privado que está, digamos, una especie de rockstar del espacio. O sea, vuelven y manda otra ya, y así sucesivamente. No solo del espacio. Aquí también son unos rockstars. Son como ya figuras. Ah, no, claro. O sea, todo lo que está haciendo Elon Musk en general es una cosa... No solo él, siempre. Probablemente va a terminar yendo, porque ahora está cada vez más fácil que gente vaya. Como 600 personas han ido a la Estación Espacial Internacional, en su mayoría astronautas, pero también este viaje, esta cápsula, está haciendo más accesible a algunos que les interesa ir al espacio también como turistas también. Entonces esta cápsula ahora ya va a empezar a recibir otro tipo de negocio, porque ya no va a ser meramente para temas investigativos. Tú también puedes ir y pasar unos días si quieres hacerlo. Da 15 órbitas al día
la cápsula. Se demora 93 minutos en dar la vuelta al mundo y está es multinacional porque Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Canadá tienen ahí poder, o sea, la gobiernan en conjunto, pero este esfuerzo es más de la parte de Estados Unidos porque ellos son los que se están llevando la mano al bolsillo junto con Elon Musk, que también tiene bolsillos muy anchos para gastar en esto que le interesa, en volver a ser más rutinario, más seguido estos viajes al espacio, de manera de mostrar un símbolo de poder político como usualmente ha sido el espacio, de mostrar los avances tecnológicos que tiene un país al poder llevar personas recurrentemente a hacer distintas investigaciones y aportes. Claro, que una de las tareas que tenía, me llamó mucho la atención, que una de las tareas que tenía esta misión, la Crew 2, era conocer cómo se comportaban las células humanas en el espacio. Digamos, cómo estudiar justamente, aparte que estos cohetes deben estar llenos de tecnología, no como antaño, deben estar llenos de mediciones, llenos de lectores de datos, recopiladores de datos para después procesarlo y lograr un modelo, un modelamiento. También, pues tuvieron como un episodio como medio bochornoso porque en una de las cápsulas se filtraba el pipí en los baños. Ah, ya. Entonces también ahí Ya. están Ya. ahí ajustando Estamos en la tecnología, porque Claro, claro. el Crew 3 significa que es el tercer viaje, entonces también ahí están haciendo esos trabajos y también y la mayor preocupación es que la cápsula no se desintegre cuando se reintegra a la órbita por toda la resistencia física que existe. Sí, y esta alianza le viene bien a la NASA porque ya La aliviana los bolsillos de un presupuesto que ya no está. Ya no hay plata para gastar en eso. No. Así que está tremendo lo de SpaceX, hay que ponerle Hablaba harto de eso ojo durante ahí. la Es semana, que son sí. temas que son los temas que están moviendo el mundo. De repente uno pasa entre pito y flauta, entre candidato que llega y que no llega, y se queda dando vuelta en esta especie de circo de noticias medias como farandulescas, Sobre todo esta semana. temporales esta semana, pero estos son los temas que están... vergüenza Pero, claro, pero estos son los temas que están pasando a nivel mundial y son los que probablemente van a conducir a la humanidad y en nuestro país, cualquiera que esté, digamos, Claro. a la espera nos vamos a tener que acoplar a este avance. Sí, Así que, y mientras, y así va a seguir subiendo la huella de carbono también. Pues. Bueno, Nuestra también. propia Por destrucción, supuesto. ahí estamos sembrando nuestra propia destrucción. sí, y mientras unos avanzan, o aparentemente avanzan, otros retroceden y en Latinoamérica el panorama es otro. El panorama es otro, sobre todo en Nicaragua, este país de Centroamérica que junto a Venezuela, digamos que tiene los gobiernos, no digamos que tiene los gobiernos más autoritarios de todo el continente. Y este personaje que se llama Daniel Ortega, que ha sido una figura bastante predominante en los últimos 40, casi 50 años en este país centroamericano. Él encabeza la revolución sandinista en el año 1979, que derroca a la familia Somoza y se mantiene en el poder hasta el año 90. Y hace elecciones. Bueno, el Frente Sandinista es un movimiento de izquierda inspirado en Fidel Castro, en el fondo, tomarse el poder a través de la vía armada para implementar un régimen socialista. Pero Una vez nos hiciste ahí todo un recorrido histórico Para entender Nicaragua. de como Nicaragua. histórico-político en el fondo de Claro, Nicaragua. ahora vamos a ir más al presente que al pasado, pero igual hay que hacer un Por poquito supuesto, esa sí, mención para quienes se perdieron esa vez. Para quienes se perdieron esa vez, exactamente. Entonces Daniel Ortega, a diferencia de Fidel Castro, decide hacer elecciones en 1990 y pierde, y Fidel Castro ahí le dice: ¿cómo se te ocurre hacer elecciones? Le dijo que bajo ninguna circunstancia hazla, y las hizo. Él no entendía por qué. Pero bueno, ahí quedó dando bote hasta que volvió a la presidencia en el año 2007, y desde esa segunda llegada a la presidencia ha ido gradualmente desmontando los balances de poder, logrando convertirse en un autócrata, porque las autocracias son cuando una persona tiene el poder concentrado en su persona y no tiene ninguna otra institución que lo limita. Claro. Por ejemplo, aquí en Chile no fue una autocracia, porque Pinochet tenía la Junta de Gobierno que tenía que, por ejemplo, si él quería declarar un estado de sitio, necesitaba los votos de los 4 miembros de la Junta de Gobierno. Entonces ahí generalmente Merino le hacía la contra. Y por eso se fue el año 88, porque le dijeron: tú no te puedes quedar. Entonces, a pesar de ser una dictadura, también tenía estos balances de poder que finalmente
permitieron que, no sé, que Pinochet no se pudiera hacer la casa en lo curro, que no se pudiera quedar para siempre en el Claro. poder. Eso es lo importante. la diferencia. Un balance. Claro, no es una autocracia. Esta es una autocracia porque él concentra con su mujer, Rosario Murillo, con que ha estado casado en los últimos 40 años, pero sobre todo en su retorno al poder el 2007, ella ha ido concentrando cada vez más poder. Entonces se dice que es un cogobierno, es un matrimonio que está ya encabezando un sistema dictatorial. Y somos súper buenos también en Chile, Feña, como para centrar lo que fue la dictadura en la figura de Pinochet. Eso está por mal supuesto. dicho, porque no fue la dictadura de Pinochet, fue una dictadura, participaron militares como civiles, pero había una cierta distribución del poder que impidió que Pinochet concentrara el poder en su sola persona. Entonces eso Claro. también ahí tiene ciertas como democracia, en decirlo así, que él no podía hacer lo que él quisiera, y eso sirvió mucho para evitar que se quedara más tiempo. Podríamos hacer un especial ahí de todos esos detalles. Es que hay que, sí, pues porque hay que ponerle contexto Sí, para poder y ponerle nombres picardía, también. ¿no? Y para poder entender bien de dónde y para dónde. En todo lo que tiene que ver con la historia, finalmente, esos cruces de datos es lo que te da la perspectiva. Y Sí. Daniel Ortega además funado porque por un tema- está ese otro Rosario parte. Murillo, su segunda mujer, y ella tenía un hijo de otro matrimonio y su hija acusó que Daniel Ortega la había violado, pero su madre dijo que era mentira y ahí quedó todo. Entonces incluso tiene una acusación de abuso sexual este personaje de Daniel Ortega, para que vean hasta qué punto llegan los abusos a veces hasta tan alto en la esfera del poder. Oye, sí. Bueno, estos dos personajes se han complementado y la mujer tiene bastante poder. La mujer ahí tiene como un carácter ahí como llena de joyas, media esotéricas. Tipo Helwe, tía Claro. Helwe. Más esotérica que Hellway, porque la Hellway ya es más como... no. Me Eso, encanta el Peña. pero pesadita en joya. Pues ahí Ya, se podría pesadita, hacer una ya, parálisis ok. pesadita, pero ella es como más como esotérica y que la poesía en el fondo está totalmente chalada. Y este poder de este matrimonio o la ambición ya desmedida, porque ahí tú te das cuenta que es una autocracia cuando tienes que o prácticamente todos los candidatos presidenciales que iban a competir con él en las elecciones que se hicieron el domingo pasado están ahora en la cárcel. Claro. Están todos presos. Y hay uno que murió este hombre que acusó a Daniel Ortega. También hay un abogado también que está defendiendo a una mujer que también lo había acusado de acoso y que murió sospechosamente en la cárcel. Pero es que esas muertes sospechosas que ocurren en estos regímenes, que en el fondo, más que nada en estas estructuras de poder, que son muy parecidas como a la mafia, ¿no? Como, Sí, que es lo mismo. sea, Es lo mismo que una te mafia. acuso por allá, yo te presiono aquí, aparece un muerto en una parte sospechosa, otro que se enfermó de la nada, y así un poco, Latinoamérica es un continente donde constantemente los países, especialmente más pobres, tienen que estar luchando en contra de la corrupción. Y en contra de estas mafias establecidas que también participan los mismos gobernantes. O sea, cosa mirar en Perú, realmente, donde hay partes ricas y partes pobres, son los que se benefician y finalmente son los que están relacionados con este poder. Claro. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua, porque también aquí hay un actor relevante en esta historia que tiene que ver, que es Estados Unidos, que en el fondo tiene que tomar una posición, porque acá esto pasa a ser un problema no solo de Nicaragua, sino un problema que afecta a toda Latinoamérica y por ende a todos los interesados en esta coexistencia geográfica. Sí, bueno, de todas maneras, pero el problema también es que no hay, es muy difícil como hacer algo para solucionar este problema. Daniel Lo habías Ortega dicho, desde el ¿no? año 2018 que está con protestas, la gente está en contra de él por la corrupción totalmente generalizada y porque se está desmoronando el propio Estado en una corrupción ahí muy similar a lo que pasa en Venezuela, pero tampoco hay muchas herramientas que la comunidad extranjera puede aplicar. Él dio un discurso ahí tras el triunfo y trató de hijos de perra, literal, a todas estas personas que estaban en la cárcel porque eran anti-nicaragüenses. Entonces una persona están totalmente cegados de poder. Es un estado psicológico en donde no pueden ver la realidad, están totalmente drogados en esta ambición de tener poder absoluto, y que demuestra lo importante finalmente que es la democracia y por qué es muy importante en los países que los poderes se balanceen y qué es lo que ocurre cuando una persona concentra el poder en él, porque ahí todos obedecen a una persona y finalmente tú permites que la gente robe para que sea leal a ti.
se generan todas estas mismas prácticas de mafia. Entonces eso es lo que demuestra cuando una persona logra desmontar todas las trabas y concentra el poder. O sea, esto los griegos vienen diciendo esto, que las monarquías terminan corrompiéndose porque al no existir ningún balance de poder, la persona se termina robando todo porque nadie le dice que no, o sea, nadie te dice que no. Y al revés también. Todo funciona que en un poco torno hay ciertos ejes que mantienen a los pueblos en un cierto equilibrio, digamos, entre lo que es poder, Claro. lo que son las permisiones, y hay un equilibrio que hay un rango tanto para la izquierda como para la derecha, donde ya una vez que te pasaste para los dos lados, empieza a generar otro efecto espiral, difícil de contener hasta que estalla por una o por otro lado, se corta el hilo, digamos, y ahí ocurren todos los, digamos, estallidos y manifestaciones y, digamos, asaltos a los poderes de gobierno, las decapitaciones en la Europa, a las monarquías, o sea, todo finalmente termina... Sí, porque en algún momento tienen que aflojar ese hilo, como decías tú, político. La gente no soporta más. Claro, y el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Entonces, y ahora, por ejemplo, lo vemos en el caso de Venezuela. Maduro va a cumplir casi 8 años en el poder y no hay por forma. lo mismo. Claro, porque no. se desmontan todas las estructuras de contención de poder y ahí tú puedes instalar mafia y en el fondo estos países se gobiernan por distintos tipos de mafia representados en las instituciones y tú como el gran padrino tienes que balancear ahí a toda la gente que te apoya para tú Sí, mantener el poder. Al final se convierte en una cuestión solo de mantener el poder por mantener el poder. Sí. Y hemos visto hasta dónde ha llegado este matrimonio. Este es sería el segundo periodo de la vicepresidenta, porque ella fue electa en 2017. Okay. Y ahora es su segundo periodo. Entonces ahí vemos que... Ya. Y generalmente cuando estos matrimonios ahí se ponen poderosos son muy tóxicos. Por eso le hacía este paralelo con Rumania, que fue el único satélite soviético que cayó violentamente porque tenía este matrimonio, los Ceausescu, que también cayó el muro, había caído prácticamente todos los estados satélites y ellos dijeron no, vamos a seguir haciendo todo tal como estamos. Y era tal su nivel de desconexión que finalmente la gente se rebeló, lo arrestaron los militares y lo ejecutaron. Tremendas columnas que nos trajiste hoy, Fernando Mendoza. Nicaragua siempre va a ser muy interesante. Hablamos del muro de Berlín, hablamos de SpaceX en la NASA y hablamos de Nicaragua, todo en pequeñas dosis, muy interesante. Si te quieres aprender y saber más sobre estos temas, tienes que suscribirte a ladosis.cl, muy fácil, un mail todos los viernes en la mañana con un montón de temas que te van a interesar de seguro. Aparte de este tipo de temas, Feña, ¿qué otras cosas trae la dosis mañana? ¿Qué otra muy buena pregunta? Vamos a preguntarle Dejémoslo que... No, vamos, mira, en lo nacional tenemos ahí como una breve guía sobre las elecciones, link para que veas dónde te tocó votar, link para que veas los programas, link para que veas los distintos candidatos. Vamos a hablar de la crisis migratoria en Bielorrusia y Polonia también, que es un tema que está súper candente y está súper interesante. El Benja va a hablar sobre un emprendimiento estadounidense. También vamos a hablar de la historia de General Electric, que es este coloso energético de Estados Unidos, que ahora se divide en 3 distintas empresas. Y semana como esta, no sé qué tenemos como semana como esta. Yo te voy a decir un panorama, a ver si les interesa y también publicarlo en la dosis. El sábado hay Marcha del Orgullo. Está ahí, por supuesto, movilizada por el móvil, por las típicas entidades. Así que puede ser también un clásico de una semana como esta. Bien, de todas maneras. Muchas gracias, Fernando Mendoza. Muchas gracias a usted, un placer estar aquí, como siempre. Para nosotros, nos vemos. Nosotros seguimos entonces en el Esclave, 5 de la tarde con 38 minutos. Vamos y volvemos. Al regreso leemos tus comentarios. Ya vuelve Esclave.